Hoy vas a escuchar a un español hablar a una velocidad completamente natural. Presta atención, activa los subtítulos si lo necesitas y empezamos. Cuando vives en el mismo país, hay muchas cosas que consideras normales, ¿sabes? La hora en la que comes, cómo saludas a tus amigos o si se presenta un extranjero y le tienes que dar direcciones porque está perdido o incluso lo que consideramos llegar a tiempo. Yo soy español, pero he vivido mucho tiempo en Costa Rica, en México, Tailandia y actualmente me encuentro viviendo en Indonesia. Pero las costumbres, dependiendo de la cultura en la que te encuentres viviendo, por ejemplo, o estando de vacaciones, cambia drásticamente, ¿verdad? Empezamos con Costa Rica. Y es que en Costa Rica hay una expresión muy típica que se usa en el día a día en los costarriqueños, que es la gente que vive en Costa Rica, que es pura vida. Probablemente lo has escuchado alguna vez. ¿Cómo estás? Pura vida. Gracias. Pura vida. No sé ahora, pero nos vemos mañana. Pura vida. Lo recuerdo un poco. Al principio no sabes qué significa exactamente, pero después, cuando llevas un par de semanas o ya unos meses viviendo, te empiezas a acostumbrar a decirlo tú también. En España tenemos algo bastante similar, pero no es lo mismo, y es incluso menos positivo, en mi opinión. Vale, 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 vale y vale. Siempre estamos con el vale en la boca, especialmente yo. Pura vida parece que significa algo como que todo va a salir bien, pero vale, en español, en España, es más algo como que significa que he entendido lo que me has dicho y por eso te digo vale. Después viví en México y en México descubrí una de esas palabras que es súper peligrosa. Ahorita. Ahorita puede significar ahora mismo o puede significar 10 minutos e incluso una hora. ¿Vas a hacerlo? Sí, ahorita. Pero ¿cuándo? Pues sinceramente no lo sabes. Nunca lo sabes. Puede que nunca lo sepas. Aunque en España tampoco podemos criticar tanto. Nosotros decimos ahora voy, pero nunca ahora vas. También pueden ser 10, 30 o una hora. Otra cosita de México es el picante. Y cuando un mexicano te dice que esto no pica mucho, es que realmente pica. Tú lo pruebas y de repente te encuentras sudando, que la boca te echa fuego, que pica muchísimo, que necesitas beber litros de agua para hacer desaparecer el picante que tienes en la lengua. Y no hablemos de Tailandia, porque en Tailandia flipas lo que pica la comida. Esta comida que comemos los turistas cuando estamos ahí no tiene nada que ver que cuando yo estuve trabajando en un resort, porque yo antes de profesor era instructor de buceo y la comida de la cantina, como se llamaba, la zona donde comemos los trabajadores, picaba como su madre. Un picor que en México nunca lo había visto. Sí que en México pica muchísimo la comida, pero en Tailandia, Dios mío, horrible, ¿eh? Y hablando de Tailandia, una de las primeras cosas que me di cuenta es que te tienes que quitar las sandalias o los zapatos constantemente. Entras en una casa, fuera los zapatos. Entras en algún negocio, también fuera los zapatos. Si ves que has entrado en algún sitio donde hay un montón de sandalias o zapatos fuera y tú cometes el error de entrar con los zapatos, te van a llamar la atención. Así que cuidado. También, algo que me fijé incluso trabajando allí, que voy a hacer un vídeo también hablando de esto, es que tienes que vigilar mucho en la forma en la que te comunicas. Los españoles, como también Latinoamérica en general o Europa, somos mucho más directos que los tailandeses. Ellos siempre intentan evitar el conflicto y nunca te van a decir qué problema tienen contigo o con la empresa. Siempre se lo van a callar para ellos mismos. Una persona puede sonreírte, pero no significa que le gustas realmente, sino que ellos mantienen todo ese rechazo, todo ese conflicto con ellos mismos. Es como que no te van a decir nunca que no. Incluso yo cuando estuve allí, nunca me dijeron que no. Entonces,
es un poco confuso para nosotros, porque nosotros somos mucho de sí o no, pero ellos súper neutrales. Pero realmente no sabes si están de acuerdo o no. Y es súper confuso. También algo que me sorprendió bastante fue el desayuno. Y es que allí están muy acostumbrados a comer arroz, verduras, pescado e incluso carne durante el desayuno. Y picante. Aquí en España no, aquí normalmente pues comemos cereales, pan con tomate, aceite, también embutidos como jamón, jamón dulce. Pero esto de comer arroz por la mañana, como que no me hacía una idea, pero también está bien. Y ahora vivo en Indonesia. Y algo que me sorprende mucho y que mola mucho también es que hay motos por todas partes. Incluso puedes ver motos con 4 o incluso 5 personas al mismo tiempo, subidos en la misma moto. Esto es increíble. Y otra de las cosas que me he encontrado, vale, que también podría hacer un vídeo hablando de esto si me lo pedís, es que hay muchas ceremonias y es que puedes ir a trabajar por la mañana o por la tarde o a ir al supermercado y te puedes encontrar allí en medio de la calle una procesión. Hay muchísimas ceremonias, tienen muchísimos días en los que celebran algo sobre su religión. ¡Ey! Y no les importa nada que tú tengas prisa. Ellos se van a sentar en la calle y hasta que no terminen la ceremonia, tú no vas a poder arrancar la moto. Y esto también me gusta. La religión y las ceremonias en Indonesia forman parte de su día a día. Es como ellos realmente viven. Después de vivir en muchos países, he entendido que la palabra normal a veces es demasiado. Para mí puede ser normal comer a las 8 o 9, pero para otra persona esto puede ser súper tarde. Para los británicos o los alemanes, para ellos que nosotros comamos a las 10, 11 o 9 de la noche es demasiado tiempo, porque ellos comen más temprano, como a las 6. Para otra persona que desayune picante, para mí es un cambio cultural enorme. Y lo más curioso de esto es que cuando empiezas a vivir en un país con costumbres diferentes de donde vienes, empiezas a copiar estas costumbres, pero sin darte cuenta. Dices pura vida, también empiezas a decir ahorita, y a veces cuando vuelvo a España pues para visitar a mis amigos y familia, a veces se me escapa palabras de Indonesia, del Bahasa. Y después, cuando vuelves a España, a veces estas costumbres que has copiado de otras, las tienes como demasiado dentro y te parecen raras las costumbres de tu propio país, como sería España. Ahora, yo estaba acostumbrado en Indonesia, porque me encuentro en España, estaba acostumbrado a comer arroz por el desayuno. Y ahora que se me ha quitado esto es un poco más raro. Pero oye, que no me quejo, que el desayuno español es el mejor. Y ahora dime tú, ¿qué costumbre extranjera te ha sorprendido más? Me gustaría leerte en los comentarios. Y si te ha gustado este tipo de contenido, este tipo de vídeo, hablando normal, casual, de toda la vida, dale un buen like para que yo sepa que tengo que hacer más vídeos de este estilo y suscríbete para no perderte ninguno más. Espero que te haya gustado mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.